Ya estamos aquí en la clase, en la que vamos a revisar el currículum y una reforma necesaria, por supuesto, del currículum relacionado con la educación media superior, que es un tema muy complejo eh, para México. Es un tema muy complejo porque cuando nosotros estamos entrando a la educación media superior, estamos entrando a los sobrevivientes de una batalla campal. El proceso de ascenso en la educación está marcado por el fracaso y está marcado por el abandono y está marcado por todos los problemas económicos, políticos, sociales, culturales de México que impactan en la educación. La pobreza impacta en la educación, la desigualdad impacta en la educación, las políticas públicas erróneas impactan en la educación. Y lo que nosotros vemos es que México, cuando hablamos de problemas educativos de México, nos llevamos las manos a la cabeza porque es un campo amplio en el sentido de que es vasto. Los problemas educativos en México son enormes. Y cuando llegamos al terreno de la educación media superior, pues esos problemas hemos llegado a uno de los círculos más selectos del infierno, ¿no? O sea, nosotros vamos viendo cómo se desgrana y se abandona la escuela hacia secundaria, que es el cementerio del fracaso escolar. Y cuando llegamos a preparatoria, llegamos como unos auténticos soldados bien curtidos, porque somos un pequeño grupo que hemos sobrevivido, ya no digamos la universidad. La preparatoria hay un sinfín de distractores económicos, porque los muchachos empiezan a sumar al trabajo, muchos empiezan a formar familias y abandonan la escuela. Y una amplia capa de la población escolar que llega a la educación media superior se enfrenta con todos sus problemas educativos, todos los problemas formativos, a una situación muy estresante. Porque por otra parte hay que tener en cuenta que en la educación media superior nosotros vamos a enfrentar la coronación de todo un proceso formativo con nuestro contacto, con los conocimientos de corte científico. O sea, la educación va a ir haciéndose más compleja, más sistemática, más abstracta, y nos enfrentamos a la educación media superior, al grado preparatoria, con enormes vacíos formativos. Yo recuerdo el caso de un estudio que se hizo en los colegios de bachilleres en la Universidad Nacional Autónoma de México, que registraba que los alumnos que pasaban de preparatoria a la universidad llevaban un conocimiento de la lectura de comprensión, lamentable, lamentable. O sea, que si se sometían ellos a una prueba en la que la lectura tenía que derivar en un pequeño escrito explicativo, tenía que resumirse, se tenía que dar a responder una batería ahí de preguntas, era un nivel muy triste, ¿no? De hecho, los alumnos en ese nivel, según el estudio, tendría que replicarse para el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sería muy interesante, hablaban en general con 300 palabras. No sé si tienen el dato, ¿no? De cuántas palabras tiene el español. Miles, miles. Pero por supuesto, cuando tú tienes un discurso cotidiano, mantienes tus discusiones, tus contactos con otros a través de 300 palabras, tú eres un auténtico analfabeta. Y es una persona que difícilmente vas a enfrentar el reto de conocimiento científico, ya con su nivel categorial y abstracto, y por supuesto, la lectura de un texto de difusión va a ser un martirio, va a ser como escalar una montaña, ¿sí? Pronunciada, sin arnés, sin ningún equipo, porque no tienen los conocimientos,
no tiene las estrategias, no tiene las herramientas. Y entonces, ojo, porque es un paso previo para ya el nivel profesional, para que tú aprendas conceptos científicos y técnicos y puedas derivar en una práctica profesional el resto de tus días. Entonces, vemos un serio problema al hablar de la educación media superior y lo vamos a detectar inmediatamente en el texto que ustedes tienen en sus manos, que vamos a revisar brevemente ahorita, de que una de las urgencias es este tipo de problemas en la educación media superior. ¿Cómo ponerle remedio a este tipo de problemas? México tiene muchos problemas educativos derivados de un contexto cultural, sociocultural, que no allana el camino para la educación, con medios de comunicación que parece que están en contra de la cultura, de contenidos culturales de cuestionable valor, con políticos muy poco preocupados por la formación técnica, científica, intelectual de la población, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que parte del entramado de poder en México consiste o deriva o depende de que la gente sea ignorante. O sea, como que parte del entramado, de las estratagemas, del predominio de una forma del poder abusivo, corrupto, depende de que la gente babe, no tenga, no tenga conocimiento, actúe de manera gregaria, siempre convocados por una cultura chatarra. Y que por supuesto viva en la apatía, el desinterés y la frivolidad más absoluta. No sea consciente de los problemas que aquejan al país, que lo aquejan a él de manera directa, como joven, que lo aquejan a él como a una persona que tiene problemas para acceso a la educación, para acceder a las oportunidades de trabajo. Y por supuesto, que no se organice, que no se interese, que no sepa canalizar sus fuerzas como ciudadano para impulsar cambios en la sociedad. Por eso la derecha hoy promueve tanto el desinterés y dice, todos son iguales, todos son corruptos, todo sigue igual, para que no te intereses, para que sigas al margen de la política, para que no exijas cambios, porque es inútil, pero sobre todo para seguir castrando este poder inaudito que existe en cada persona cuando se une con otra y reconoce sus intereses y participa. Por eso se necesita poner el dique de la apatía, necesita poner el dique de la frivolidad y el desinterés jactancioso y chistoso, mordaz, irreverente, para que tú no promuevas cambios, para que tú quedes en tu casa indiferente a las transformaciones que está viviendo la sociedad. Entonces tienes un pueblo desmovilizado, desinteresado, apático y con serios problemas con la ignorancia. ¿Qué cambio es posible en ese entorno? Pues, pues cambios cupulares, cambios en determinados sectores, cambios acotados que no terminan por arrebatar el poder allí donde verdaderamente el poder se ejerce, que es en las grandes cúpulas, en una élite económica que soborna, que coacciona por medio del dinero y la intimidación a los políticos, a los funcionarios, a la autoridad, y que termina por presentarnos un panorama roto en la sociedad. Una pequeña élite que lo tiene todo y un extenso campo, un páramo enorme de ciudadanos que no tienen nada, que tiene muy poco, que tiene su esfuerzo personal.
que tiene su esfuerzo individual, que tiene a la educación para salir adelante, que tiene su esfuerzo personal y el esfuerzo que puede imprimir en su propia formación para ir ascendiendo en una escalera social que de antemano sabemos que está rota. Y entonces vemos el fracaso escolar como un dique más, ya de plano, como la piedra de Sísifo que nos hace caer una y otra vez hacia atrás. Porque nosotros vamos viendo que el fracaso escolar en México en términos históricos deriva en que el mexicano en promedio tenga primero de secundaria de escolaridad, lo cual ya hace muy difícil que el que viene detrás de nosotros aspire a terminar la preparatoria y ya no digamos terminar la universidad y ya no digamos seguir avanzando en su formación hacia un grado maestría o doctorado. La pirámide se estrecha y ahí juega un papel fundamental como una meta, como un reto, como un objetivo histórico para el país, avanzar hacia la educación media superior como la media de la formación del mexicano. Ojo, se los voy a plantear de la manera más fácil posible. Ustedes están en la universidad ya en un semestre avanzado. Tengan en cuenta que ustedes son una élite cultural que ha sorteado todas las dificultades socioeconómicas para avanzar hasta este nivel. Pero, cuando ustedes hablan en casa, en el barrio, con sus amigos, tengan en cuenta que el contexto que predomina está marcado por el nivel de enseñanza secundaria. Entonces, cuando ustedes hablan y problematizan y discuten con datos, con conceptos, con cierta argumentación de cierto espesor intelectual, pues su interlocutor, su camarada, su amigo, su colega, se cansa, no los puede seguir en su argumentación, se molesta. En casa no pueden discutir sobre ciencia, no tienen este tipo de discusiones. Y todo esto no tendría tanta importancia si no condicionara su formación general. Va siendo un peso, un fardo, esa es la palabra, un fardo muy pesado para continuar en su propia formación. Van quedando solos en el camino, en un esfuerzo muy difícil para seguirse formando. Y no solamente en lo económico, en lo cultural, porque el contexto te condiciona. Yo ahí siempre planteo la existencia de una ley de igualación hacia abajo. Si tú hablas con una persona intelectualmente de nivel secundaria, tú terminas planteando un nivel para conversar con él hacia abajo. Pero cuando es la inmensa mayoría de los que te rodean, terminas ajustando tus discusiones, tus interlocuciones, tu trato, tu conducta a ese contexto generalizado de nivel cultural. Por eso la lectura te es tan difícil. Por eso la lectura te aísla en términos físicos reales. Por eso tu formación termina llevándote a un cierto nivel de ostracismo. Porque es difícil mantener una discusión así con una persona de escasa escolaridad. Cuando verdaderamente te preocupas por tu formación y vas estoicamente leyendo y formándote, te vas quedando solo en el camino. No tienes contacto con un ingeniero, con un arquitecto, con un abogado, con un doctor en derecho. No. Tienes contacto con tu amigo, tu colega que se quedó en el camino, porque formó familia en la preparatoria, porque se embarazó en secundaria, porque abandonó la escuela para incorporarse al trabajo. Son auténticas tragedias sociales, ¿no? Yo lo voy a decir de manera abierta, son auténticas tragedias sociales, porque en lugar de ser el ingeniero, el abogado, la doctora, es el que abandonó la escuela y se quedó rezagado. Bueno,
Necesita el país avanzar sobre el nivel medio superior y necesita avanzar en una formación técnica profesional si quiere medrar, crecer como una economía pujante en el siglo XXI. Si no, el país va a perder posiciones, va a seguir quedándose estancado, los niveles de sueldo debido a la productividad van a seguir siendo precarios y la competencia internacional por el mercado laboral y por por la riqueza, va a seguir siendo un, algo heroico, va a ser algo muy difícil. Vamos a seguir en el subdesarrollo. Vamos a seguir como una nación atrasada, dependiente de la exportación de las materias primas y de la aportación en el escenario internacional del trabajo, entregando mano de obra barata, mal calificada y mal pagada. Y mal pagada. ¿Quiénes serán los ricos y ganones de esa situación? Pues lo mismo de siempre, una burguesía intermediaria empleada de los grandes consorcios internacionales que se hacen inmensamente ricos en México y que tienen una burguesía nacional que representa una élite muy despegada de la realidad nacional de la inmensa mayoría. Los yuppies, los fresas, los ricachones, que te voltean abajo a ver hacia abajo con desprecio. Pero son una burguesía intermediaria, una pequeña capa de favorecidos que trabajan para las empresas internacionales, en el ramo automotriz, en el ramo de los alimentos chatarra, en los ramos de el comercio minorista, como Oxxo, City Club, Walmart, son la clase gerencial que en sí no innovan nada, no desarrollan nada, no invierten nada, son empleados favorecidos, nada más. Es una élite intermediaria, una burguesía intermediaria. Pero las capas intermedias, la clase media, alta, que impulsa un negocio, una empresa, que innova en algún sector, pues está desaparecida, está adelgazada, está prácticamente inexistente. Y México en ese sentido es un país paradigmático. Paradigmático. Es una de las 20 economías, es una de las 20 economías más fuertes del mundo, pero es uno de los países más desiguales del mundo. Es uno de los principales países destino de la inversión extranjera, pese a lo que diga la derecha, que está extraviada, está enfurecida, pero es uno de los principales países destino de la inversión extranjera directa, porque su ventaja competitiva es la inmensa capa de pobres que impulsan el salario mínimo hacia abajo. Dicen, no, yo no te puedo pagar más. Pues si hay miles esperando que tú te vayas para ocupar tu puesto. Tú eres prescindible, eres reemplazable inmediatamente. No tienes capacidades, no tienes nada que ofrecer que te distinga. Tienes salarios de hambre. Entonces México necesita revolucionarse, transformarse, plantear una ciudadanía más educada, más culta, más capaz, con una mano de obra más productiva, ¿sí? Para verdaderamente impulsar al país en el siglo XXI, con retos increíbles, increíbles para la fuerza laboral universal. Ahí está en el horizonte la robótica. Estaba leyendo cómo en China, estaba leyendo ayer, cómo en China está presionándose a los trabajadores que entregan paquetes. Son millones de personas que están sujetas con un cabello para perder su empleo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la pandemia ha crecido más de 40% la demanda de ese servicio de paquetería y resulta que en medio de la crisis sanitaria que ha implicado cerrar barrios enteros en China, los están haciendo con robots. Las entregas las están haciendo con robots
que van en automático a entregar a tu domicilio esos paquetes. Entonces, las personas que están dedicadas a ese oficio van a desaparecer pronto. La única ventaja que tiene una persona que entrega paquetes frente a un robot es que no puede llegar a un ascensor y subir pisos. Es la única ventaja competitiva que tiene. El día que un robot lo haga por sí solo, adiós. Hay crisis de transportistas en Europa. Ahorita, acabo de leer la nota hace 2 días. Si quieren, se las comparto. Se la comparto a Jesús Francisco y se las hace llegar para que vean que están los datos ahí, que son firmes, que son vigentes y que forman parte de las presiones a las que se va a enfrentar la fuerza laboral no calificada. Bien, pues hay una crisis de transportistas en Europa. Les están pagando 60,000 pesos al mes y no hay quien se suba a un camión para viajar de ciudad en ciudad, de país en país, a entregar mercancías. ¿Cómo se plantean los gobiernos solucionar esto? Con un transporte robótico, un transporte automatizado. Entonces, estamos a las puertas de una verdadera revolución del trabajo por la presencia de fuerza de trabajo robotizada. Hay plantas de ensamblaje del automóvil que están completamente robotizadas. Ves algunas 2 o 3 personas revisando que todo esté en funcionamiento y nada más. Y sacan 100, 200, 300 autos diarios ensamblados de principio a fin. La Nissan tiene una empresa así, totalmente robotizada. Entonces, el siglo XXI va a ser una revolución, no digo que de la noche a la mañana, pero gradualmente vamos a ver ese cambio. Va a haber una pobreza estructural. Por eso los gobiernos en el mundo, ojo, porque nos mandan cartitas de alerta cada determinado tiempo, pero nosotros no las escuchamos, no las vemos, porque no tenemos la comprensión general de lo que está pasando en el mundo. Hay que leer, hay que estar informados. Hay un cambio estructural de paradigma en el mundo de la producción que va a llevar a cientos, miles, millones de personas al desempleo. Por eso los gobiernos en Europa, los gobiernos más avanzados, plantean una discusión pública, ojo, pública, pero no dicen la repercusión, hablando del salario universal. O sea, que te paguen un salario aunque no hagas nada. Es más, que te paguen un salario por no hacer nada. Un salario mínimo que te va a servir para comprar comida chatarra y no morir en la calle. Nada más. Un salario de sobrevivencia, de subsistencia básica. El salario universal se plantea porque tienen los datos muy claros de que millones de puestos de trabajo van a desaparecer en unas cuantas décadas. Quienes te atienden en los supermercados ya no van a existir. Quienes te entregan la paquetería en tu casa ya no van a existir. Los transportistas no van a existir. Y ojo, porque en otras latitudes se plantea incluso que los maestros no van a existir. Muchos sectores de la burocracia no van a existir. ¿Qué significa esto? Pues una enorme presión estructural generalizada hacia el mundo del trabajo, que se va a abaratar. Eso son cuestiones que están allí en el horizonte y que tienen que ver con el diseño, con las políticas públicas, con el diseño de las instituciones educativas. Porque la gente que comprende todo esto dice, ah, caray, siguen educando a la gente para trabajos que ya no van a existir. ¡Qué horror! ¿Qué es lo que necesitamos? Pues rediseñar la educación. ¿Qué tipo, qué perfil de estudiante necesitamos? Bien, pues entiéndase a la luz de todos estos cambios, ¿sí? Y contrástese con el panorama crítico que tenemos de fracaso escolar y tenemos una tormenta perfecta.
un huracán categoría ya no 5, ¿no? Que rompe todas las medidas climatológicas. Tenemos que ver con esos ojos el diseño de las instituciones educativas, y cuando se hable de reforma, nosotros que estamos en esta clase debemos decir revolución, revolución, amigos. Tenemos que empezar por subsanar los problemas vigentes, los que existen. Tenemos que llevar a un mayor número de personas hasta este nivel educativo, y los problemas que le atañen a este nivel educativo tienen que ponérsele remedio. Ponérsele remedio. Curiosamente, el fracaso escolar parte, no quiero simplificar, no quiero ser simplista, ¿sí? Pero una parte fundamental del fracaso escolar deriva del analfabetismo, de la falta de manejo de la escritura como herramienta básica para el desarrollo mental, y de la lectura como herramienta clave para el desarrollo intelectual de la persona. Necesitamos enseñar a leer, necesitamos enseñar a escribir, necesitamos enseñar a pensar. Es un elemento clave en todo este entramado. Bien, no es exclusivo, ¿no? No es algo que se baste, no es algo suficiente, pero mucho del apartado fracaso escolar deriva de esta cuestión. El fracaso escolar, podría decirlo así como una hipótesis, el fracaso escolar es analfabetismo funcional. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a leer y escribir de manera más que suficiente. Tenemos que hacerlos unos verdaderos lectores y unos verdaderos escritores. Vamos, con esto quiero decir que sepan usar la tecnología del texto, que sepan leer, ubicar los conceptos principales, los tópicos que estructuralmente están volcados en el texto, y hacer de ello una breve pero sustanciosa investigación, interconectando ese texto con otras fuentes documentales, y en el camino críticamente estar haciendo un paratexto, discutiendo con este artículo, con este libro, y escribiendo mi propio texto, escribiendo, redactando, despejando algunas dudas, planteando preguntas, que no es lo mismo, planteando preguntas y haciendo una investigación. Entonces, no eres un usuario entonces pasivo sobre el que se vuelcan los contenidos, o que se vuelcan los contenidos de un artículo y que repites. No. Tú estás contrastando, manteniendo una discusión muy activa con el autor, pero eso lo haces con cierta experiencia, ya que te haces un lector, ¿sí? Y entonces tú vas planteándole un cuestionamiento serio que resuelves haciendo lecturas adicionales. Una auténtica inquisición. Tú te haces un inquisidor, una persona que investiga. Toda lectura debe de llevarte a esa investigación. ¿Cómo haces a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes lectores? Esa es la verdadera reforma. Esa es la preocupación por antonomasia de la educación. O sea que si hay un problema educativo, es el problema de formar lectores, de personas plenamente alfabetizadas. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, el modelo por competencias dice, hay que hacer a los alumnos autónomos, que autogestionen su formación. Hay que hacerlos independientes. Y el maestro se hace a un lado, hazte independiente. Es la orden, es la consigna. Hazlo tú mismo. Aprende a aprender. Sí, pero ¿cómo? Está bien la consigna, me parece muy interesante, muy ambiciosa. ¿Cómo? Y parece que el modelo por competencias ahí patina. No atina a establecer una respuesta precisa. La respuesta es, haz los lectores, haz los escritores.
¿Por qué? Porque la lectura y la escritura nos ponen a las puertas, hay un trecho que caminar, ¿no? Nos ponen a las puertas de entender la clave de todo conocimiento, que todo está interconectado, que todo el conocimiento representa un entramado fino de categorías interconectadas. Y tú tienes que andar ese camino, conocer los conceptos y su naturaleza categorial. O sea, la forma como los conceptos se subordinan en un cuerpo lógico semántico, interconectándose con otras palabras, planteando el panorama entero del conocimiento universal que ha ido agregando, sumando, replanteando el ser humano. ¿Cómo? Pues en las universidades, en los espacios periodísticos, en las gacetas y los papers científicos, en el debate público, en el debate político, en los laboratorios, sumando conocimiento, información, datos, teorías, ¿sí? En una discusión permanente, en un diálogo, en un debate, en una querella, en una confrontación de conceptos que tratan de plantear la pregunta, la respuesta a la pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué es eso que estamos observando? ¿Cómo conceptualizar la realidad o este apartado de la realidad? ¿Cómo entender? ¿Cómo operar? ¿Cómo actuar en un mundo lleno de sentido? Porque al final de cuentas, pues vivimos en un universo semántico, conceptual, dominado por el significado. Necesitamos esta labor artesanal, básica, clave, que tiene ciertos apartados técnicos, monótonos, repetitivos, mecánicos, y también un viaje del texto a la mente, de la mente al texto. Verdaderos usuarios del libro. Si nosotros hemos tenido nuestras limitantes con alumnos más jóvenes, porque representa hándicaps propios de su maduración. En el kinder, en la primaria, ya tienen sus contactos con el mundo, con el conocimiento científico, pero podemos explotarlos enormemente a nivel preparatoria. Necesitamos revisar el perfil de los maestros. ¿Son los maestros lectores? ¿Los maestros saben leer, saben escribir? Es una pregunta seria, ¿eh? Es una pregunta seria. Habría que replicar el estudio de cuántas palabras usa el maestro promedio. ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? Para ver con qué, vamos a decirlo así, con qué ejércitos de formación de lectores cuentas. ¿Cuáles son tus recursos humanos para darle, para poner todo tu empeño en la formación de nuevos lectores, de lectores capaces, competentes, que vayan a la búsqueda de conocimientos con un esfuerzo personal, con un compromiso personal, y que se apresten, se alleguen de conocimientos científicos bien argumentados. Les comparto el texto que les hizo llegar el compañero Jesús Francisco, la reforma integral de la educación media superior en México. Una reforma integral que busca
poner remedio a los problemas que caracterizan a este nivel educativo. La creación de un sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad. Y ojo, porque la palabra diversidad nosotros siempre la asumimos con una acepción positiva. La diversidad es buena, todos somos diferentes. Pero acá la diversidad en un contexto institucional, hablando del Sistema Nacional de Bachilleratos, pues no es tanto. O sea, hay un montón de tipos técnicos, ¿sí? Que plantean un abanico de una diversidad que plantea retos institucionales en términos del currículum. Se dan cuenta, es un documento ya que tiene sus años, 13 años, ¿sí? Este documento ha sido integrado por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de México e incluye aportaciones de las autoridades educativas de los estados de la República, de la Red de Bachilleres de ANUYES, del Consejo de Especialistas de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de diversos especialistas en temas educativos. Ojo, lo interesante es que es un documento histórico para el diseño de un sistema educativo de alcance nacional. Y entonces acá no es un documento que se ha hecho viejo, no, es un documento que presenta una referencialidad para el diseño institucional, ¿sí? Este tipo de documentos presenta una vigencia de otra naturaleza. No es un artículo de periódico, pues. No es una nota de prensa. Es un documento que presenta una base, ¿de acuerdo? Y tiene una actualidad de otro tipo. Nosotros leímos de la introducción hasta este apartado, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzar en algunos puntos de este documento respondiendo a esa tarea que nos impusimos. En la introducción dice así: la educación media superior en México enfrenta desafíos que podrán ser atendidos solo si este nivel educativo se desarrolla con una identidad definida que permita a sus distintos actores avanzar ordenadamente hacia los objetivos propuestos. Y aquí hay que poner el adjetivo diversidad. Y dice, caray, está diciendo que hay que reducir la diversidad institucional. Actualmente, la educación media superior en el país está compuesta por una serie de subsistemas que operan de manera independiente sin correspondencia a un panorama general articulado y sin que exista suficiente comunicación entre ellos. El reto es encontrar los objetivos comunes de esos subsistemas para potenciar sus enlaces. Entiéndase, reducir la diversidad. Como que plantea un cierto panorama caótico y dice, aquí hay que poner un criterio que nos sirva de batuta para organizar, para orquestar, para unificar este sistema con sus subsistemas en el nivel medio superior de la educación. Esto debe ocurrir en un marco que reconozca la importancia de la educación media superior como un espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades deben permitirle desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores o en el trabajo, y de manera más general en la vida. Ojo, porque plantea que la naturaleza de la educación media superior es esta disyuntiva. Tú te incorporas al trabajo y ya debes de tener ciertos elementos intelectuales que te permitan desarrollarte como una persona económicamente activa, con cierto grado de independencia y de competencia profesional, que te permite integrarte en el mundo laboral o continuar. Eso plantea ya un panorama sobre el abandono escolar. Son decisiones de vida, pues, pero eso debe marcar
el perfil de ese nivel educativo. En esta misma línea, no se debe perder de vista el contexto social de la educación media superior. De ella egresan individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos mayores de edad, y como tales deben reunir, en adición a los conocimientos y habilidades que definirán su desarrollo personal, una serie de actitudes y valores que tengan un impacto positivo en su comunidad y en el país en su conjunto. Ojo, porque hablan de cierta dimensión holística, integral, total de la persona humana. Y dice, se tienen que cubrir conocimientos, pero también aspectos morales, principios que vayan rigiendo su conducta, que corresponden al maestro de este nivel, presentarlos, allanar el camino para que los jóvenes establezcan como un código de conducta esos valores. Por su parte, en el ámbito económico, contar con una educación media superior en todo su potencial será cada vez más un requisito para que los jóvenes logren obtener un empleo razonablemente bien pagado y que les ofrezca posibilidades de desarrollo laboral. Es parte de las misivas que nos mandan los gobiernos, que lo dicen de manera muy delicada, muy formal, pero ahí está lo que les planteaba. Es necesario que las personas cuenten con con una formación, con un nivel de formación, nivel preparatoria, para que puedan alcanzar con las uñas, difícilmente, un salario que les permita sobrevivir. Ojo, porque eso está documentado, está más allá de toda discusión. Las personas que van avanzando en su formación pueden aspirar a ingresos mayores. Siempre nos cuentan la anécdota chistosa, ¿no? Del taquero que gana más que un doctor. Vamos, pues, pero no es así. O sea, en términos generales, en términos de estadística, quienes van avanzando en la pirámide de su formación van escalando a mejores posibilidades en sus ingresos. Hace esto una cuestión generalizada en dimensiones sociales, porque los países con más educación son países más productivos. No puede entenderse de otra manera. Las diferencias económicas que parecen inalcanzables de países que se encargan de producción, de niveles de producción, de sectores de la producción más relacionados con la tecnología, con la ciencia, con la innovación, sectores de la informática, la tecnología high-tech, que necesitan cuadros de profesionistas, pues, superiores. Ahí están los ejemplos, pues, que van más allá de la anécdota chistosa, ¿no? En términos generales, la competitividad de México depende en buena medida del adecuado desarrollo de este nivel educativo. La cobertura y la calidad en la educación media superior constituyen un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos que presenta la economía globalizada en un marco de equidad. Es exactamente lo que yo les comento, pero de modo amable. Esta visión, que tiene presente las dimensiones individual, social y económica de la educación media superior, requiere de una mayor valoración de este nivel educativo. Se debe reconocer la importancia del papel que desempeñarán en el país los jóvenes que obtengan el título de bachiller. Ello obliga a definir más claramente que hasta ahora el perfil de estas personas deben reunir. En el proceso de búsqueda del perfil del bachiller, no se debe perder de vista que la pluralidad de modelos educativos en la educación media superior es algo positivo, que permite atender una población diversa con diferentes intereses, aspiraciones y posibilidades, sin que ello invalide objetivos comunes esenciales que se deben procurar. Y ojo, porque de hecho eso está en la Constitución.
Dice que es necesario establecer un nivel secundario y un nivel preparatoria que sea lo suficientemente diverso para que tenga mayor alcance en la población, que cubra un mayor número de población, que si quiere trabajar y le interesa un nivel técnico, pueda superar el nivel secundario con ese perfil. Si se ha casado y necesita, porque no tiene tiempo, se ha sumado al trabajo y necesita una modalidad semiescolarizada, cuente con esa modalidad. A eso se refiere con esta dimensión positiva de la diversidad de ofertas. Y les insisto, viene en el artículo 3 de la Constitución. Pero esa diversidad tiene que responder a un cierto nivel, ¿sí? Lo que le llaman acá en el documento interés común. Ojo con esta cuestión. En el proceso de búsqueda, ello obliga a definir más claramente que hasta ahora el perfil de estas personas debe, estamos redactados este apartado, este renglón. En el proceso de búsqueda del perfil del bachiller, no se debe perder de vista que la pluralidad de modelos educativos en la educación media superior es algo positivo. ¿De acuerdo? En este renglón que les he explicado. Vamos adelante. En el propósito de encontrar estos objetivos, es necesario conocer, primero, la situación y composición de la educación media superior en el país, así como sus principales retos que deben atenderse, cargados de problemas como les señalaba. Se deben también valorar las reformas que se han hecho en distintos momentos en los diversos subsistemas de este nivel educativo, las cuales deberán servir como base para una reforma más amplia, profunda y duradera. Los avances ya realizados y los que ahora se realicen deberán desembocar en la creación de un sistema nacional de bachillerato. El presente documento parte de la descripción de los retos de la educación media superior en el país, los avances realizados a la fecha en distintos subsistemas y las lecciones de las reformas internacionales. Ojo, porque para toda reforma se toma en cuenta los modelos que han derivado en éxitos. Vamos, esos éxitos dependen de compartir determinados objetivos internacionales. México se mide con países más avanzados, pero también se contrasta con países que están más atrasados y toman determinados rasgos para que una reforma tenga éxito. Si se plantea retos que verdaderamente rebasan sus posibilidades, pues el fracaso está asegurado. Se necesita tener los pies bien puestos en la tierra, con determinados diagnósticos que presenten el panorama real, que le ayuden a cifrar los retos en el corto, mediano y largo plazo. Porque si no, esto se vuelve una frustración terrible, marcada por el fracaso permanente, ¿no? Necesitamos hacernos de determinadas metas que verdaderamente sean alcanzables por el perfil socioeconómico del país. A partir del análisis de estos antecedentes, se formulan 3 principios básicos que sirven como base para la propuesta de reforma que se desarrolla a continuación. La reforma contempla 4 ejes. El primero se refiere a la construcción de un marco curricular común. O sea, que a pesar de su diversidad, cubra contenidos que sean comunes. Eso se entiende a la perfección. Si tú tienes un perfil técnico, si tú tienes un perfil como una escuela semiescolarizada nocturna, abocada a personas que trabajan, pero tienes que cubrir determinados contenidos comunes para que se pueda acreditar ese nivel. Este marco curricular estará orientado a dotar a la educación media superior de una identidad clara que responda a sus necesidades presentes y futuras. El segundo eje considera la definición de las características de las distintas opciones de operación de la educación media superior en el marco de las modalidades que contempla la ley, de manera que puedan ser reguladas e integradas de manera efectiva al sistema educativo del país y de manera específica a este sistema nacional de bachilleres. ¿Cómo se toma esta medida? ¿Cómo se toma este parámetro?
Pues revisando en una actitud comparativa los sistemas de bachilleres, los sistemas nacionales de educación media superior, el equivalente en otros países. No se parte como el borras persiguiendo los contenidos y metiéndolos en un currículum ficticio. No, hay experiencias internacionales con su historia y hay grupos de especialistas que revisan estos apartados y que los integran en reformas nacionales. El diseño institucional tiene una parte muy laboriosa por esta cuestión. No son entusiasmos y ocurrencias. Se toma la experiencia internacional y se integra en la experiencia nacional. Igual, entiéndase. Del mismo modo, otros países vienen y estudian programas y propuestas de reforma y currículum, el diseño institucional que tiene México. Esto en el apartado latinoamericano es muy vigente y válido. Así como tenemos nosotros referentes en otros países, nosotros mismos formamos parte de los referentes cuando otros países estudian reformas necesarias para su país. ¿Qué están haciendo en México? ¿Qué hacen en Europa? ¿Qué hacen en los países más avanzados? Son preguntas que sirven como preámbulo para formular todas estas reformas. El tercer eje tiene que ver con los mecanismos de gestión de la reforma, necesarios para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y para mejorar la calidad de las instituciones, de manera que se alcancen ciertos estándares mínimos y se sigan procesos compartidos. Ojo, cuando tú juzgas la necesidad de una reforma, necesitas poner un apartado para valorar la reforma misma. O sea, es una observación de la observación. Es un cambio, pero también es un cambio calculado. Está siendo evaluada el propio diseño, el propio proceso de cambio. Estos mecanismos consideran la importancia de la formación docente, los mecanismos de apoyo a los estudiantes, ojo, la evaluación integral, entre otros aspectos que no podrán perderse de vista en el proceso de construcción del Sistema Nacional de Bachilleres. Por eso en el diseño de las instituciones entra un cuerpo de académicos con suficiencia que van analizando según los diagnósticos, según los objetivos y críticamente según las acciones que están emprendiendo. Finalmente, el cuarto eje considera la forma en la que se reconocerán los estudios realizados en el marco de este sistema. El hecho que las distintas opciones de la educación media superior compartan ciertos objetivos fundamentales y participen de la identidad del nivel educativo se verá reflejado en una certificación nacional complementaria a la que actualmente emite cada institución. Parte de los mecanismos de esta reforma en marcha allá en el 2008. ¿De acuerdo? Toda reforma se marca sus propios mecanismos para autoevaluarse. Es una cuestión clave que hay que entender. Antecedentes de la reforma integral de la educación media superior. Es el diagnóstico, es el panorama del cual se va a partir. Retos de la educación media superior en México. En la educación media superior en México existen considerables rezagos en cobertura. O sea que la escuela abandona a los alumnos. No es un juego de palabras, así se le llama, ¿no? Cuando el alumno quiere continuar, pero ya no hay ese nivel. En las rancherías, en los ejidos, en las ciudades pequeñas, y el alumno no puede ir a otra ciudad. Entonces el alumno no ha abandonado la escuela lo ha abandonado a él. Y aquí entra la cuestión del rezago en cobertura. Y en este nivel, el documento es claro al decir que hay un considerable rezago. O sea que en estas comunidades pequeñas, por default,
los alumnos llegarán a un nivel secundario. Ya no hay una institución que le permita ascender a la educación media superior. Adicionalmente, se observa que existen importantes obstáculos para garantizar la calidad de la educación que se imparte en ese nivel. Una piedra más, o sea, no existe como una oferta educativa a ese nivel, pero el que existe es de calidad cuestionable. El gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en la proximidad de su vida adulta. En 2010, nuestro país alcanzará el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y 18 años. Estamos en plena cresta de esta situación, los cuales constituyen el grupo de edad de cursar educación media superior. O sea que nosotros estamos en un país donde la juventud, o sea, donde estadísticamente el grupo más numeroso está en estas edades. En términos de la infraestructura, en términos de los edificios, de los espacios, tenemos los espacios físicos para dar cobertura a este grupo de población más numeroso en el 2021. No. O sea, que a la existencia de ese nivel en pueblos y rancherías, a la calidad hay que sumar el hecho de que no existen espacios físicos suficientes. Nosotros, a diferencia de los países más avanzados, los países de Europa, de Estados Unidos, que tienen un declive demográfico, porque los grupos de edad más numerosos ya pasaron por la escuela, son la universidad o ya son poblaciones que han envejecido. Nosotros somos un país joven, pero acá ser un país joven plantea retos políticos y económicos muy concretos. Es una población de enormes riesgos y la solución es su formación educativa. ¿Se ha planteado esto de manera tan clara, tan prístina, tan aritmética? Bueno, pues ese es el reto. Así, planteado aritméticamente, de modo llano, A igual a B. Los problemas que corresponden a esta edad se subsanan educando a los jóvenes. Tenemos las baterías, tenemos los recursos, tenemos los espacios para atacar los problemas de este sector de edad. Ya lo tenemos claro, es la educación. Bueno, pues lo tenemos claro. No. No. Ahora, hay una clase, no sé si ustedes ya la cursaron, que se llama, les mencioné ahorita, Problemas Educativos de México. Esta otra materia se llama Los riesgos en la juventud. Jóvenes en situación de riesgo. Y es un verdadero drama cuando yo imparto ese tema, ¿sí? Porque lo que tenemos es abandono escolar, fracaso escolar, embarazo infantil, prostitución, tráfico de personas, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, como el panorama que reina a escala nacional. Entonces, vamos, es una situación que, visto desde el punto de vista de la educación media superior, la necesidad de una reforma y contar con espacios físicos para cubrir la demanda, pues embona con esta otra materia. Los retos son enormes, ¿de acuerdo? Entonces plantea la necesidad de crear espacios universitarios y espacios educativos a nivel medio superior en todo el territorio nacional. Sería una política muy coherente y es urgente, ¿no? Bien. Avanzamos. Les dejo el cuadro aquí sobre el número de población desactualizado, ¿no?
Ahí les encargo que ustedes vayan al INEGI, a la CONAPO, y también sería interesante que revisaran Econeval, Consejo Nacional de Evaluación de Políticas, que se dedica mucho a la medición y el combate de la pobreza, para ver cuántos somos al día de hoy en México este grupo de edad. En números reales, ¿sí? Y vieran cuántos están en la escuela y cuántos están no de ociosos, ¿no? No necesariamente de ociosos en el buen sentido de la palabra. No estudian ni trabajan, ¿de acuerdo? Que son millones en México. La derecha con mucho desprecio le llamó ninis, ¿no? El PAN y el PRI despreció a esta población, no dio alternativas, lo mandó como carne de cañón para enlistarse en los grupos del narcotráfico, carne de cañón, ¿de acuerdo? Jóvenes, pobres, metidos al narcotráfico. El resultado pues es obvio, ¿no? En medio de una guerra absurda que lanzó Calderón y que la juventud terminó aplastada en una guerra que no ofreció jamás alternativas para este sector de la población. Bien, pues ahí pueden actualizar los datos, ¿no? Seguramente se van a ir para atrás. Estamos hablando de 16 años en una población que tiene un poder demográfico enorme como México. Es una población que va creciendo de manera abrumadora. De hecho, quien nació, si se dan cuenta, quien nació este año y que no está en este registro, quien nació en 2005 y por obvias razones no está en este registro, ya está aquí incluido, ya se sumó a estos números, porque empieza en ya al rango de edad de este nivel educativo. Resulta importante, continuamos, resulta importante repasar los datos históricos y las proyecciones de la tasa de graduación de la educación media superior que la pasada Administración Federal de la Secretaría de Educación Pública realizó para los próximos 15 años. O sea, hay un pronóstico de aquella fecha y que podemos ver nosotros con la perspectiva del tiempo favorable si atinaron o no. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, de no haber un nuevo impulso a la educación media superior en el ciclo escolar 2012-2013, la tasa de graduación sería de 49.1% pronóstico, ¿no? O sea que habría un fracaso escolar, abandono escolar y reprobación del 49.1%. O sea, perdón, mayor a 50%. Esto, amigos míos, es terrible. Es terrible. O sea, más del 50% de los jóvenes que ingresen a la educación media superior no saldrán de ahí. Súmale a eso el fracaso que viene derivado de secundaria y de primaria, ¿no? O sea, la educación media superior pues es una picadora de carne. Entras ahí y vas a la mitad, ¿no? Vas estadísticamente a la mitad, partido como una apuesta. Es tirar una moneda. Literalmente es tirar, estadísticamente es tirar una moneda. O pasaste el preparatoria, 50%. Y lo tiras de nuevo y fracasaste. De 2 personas, una sale. De 10 personas, 5 fracasan. Y así, multiplíquenlo. O sea, urge una política pública que ponga remedio a esta situación.
y los factores son muy diversos y muy complejos. El factor económico es uno de los más de mayor incidencia y el embarazo también. ¿De acuerdo? Dice, en otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la educación media superior en nuestro país tendría un rezago de 50 años. O sea que se irían sumando. ¿Cómo se traduce esto al español? Que se irían sumando personas, ¿sí? Que se irían sumando personas como en un rezago, que seguiría fracasando, no cumpliría su objetivo cultural, social, y aumentaría el problema. Con esta misma escuela, con los retos de 50 años adelante, va a ser un despropósito, por llamarlo elegantemente. O sea, va a ser una institución, un sector de la institución, de todo el entramado del sistema educativo verdaderamente disfuncional. Todavía no hemos llegado al apartado de cómo ponerle remedio, ¿no? Esta no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico. Es como tener niños naciendo, que fuera el sector más numeroso, y no tener primaria, o no tener guarderías, o no tener pediátricos. Dices, me llevo las manos a la cabeza. ¿Cómo faltan esas instituciones si es el sector de la población más numeroso? Si fuera el caso de México, tener la población, el grupo de población más numeroso a la gente anciana que se está jubilando, y dices, caray, ¿y cómo no tienes geriátricos? ¿Cómo no tienes asilos? ¿Y cómo tienes el sistema de pensiones quebrado? Bueno, esa es la situación de México también. La cuestión es que no es el número de población más numeroso, es este. Y plantea retos enormes, enormes. Dices, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Votando por el PRI y el PAN. Pues si no llegamos nosotros a la pandemia sin hospitales, 300 unidades hospitalarias abandonadas. ¿Pero cómo abandonadas? Bueno, se pagaban sumas importantes para su construcción, pero no iban a la construcción, iban las bolsas de los políticos. Se robaron el dinero. Pues no se puede decir más claro. El país fue gobernado bajo un enorme esquema de la estafa maestra. Desvío de fondos a cuentas particulares. Robo descarado de dinero para construir hospitales que iban a parar a cuentas en las Islas Caimán o en Andorra, que eran cuentas personales de las autoridades que tenían que construir esos hospitales. Muchas veces eran las cuentas de personas que favorecían la privatización del sector salud. Y era un esquema de corrupción que definitivamente favorecía a las élites que dominan el mercado privado de las medicinas y la atención hospitalaria. Entiéndase, el Hospital Ángeles se creó como un emporio en medio de esta rebatinga corrupta. Las farmacéuticas y los distribuidores de medicamentos se crearon como grandes magnates en medio de esta rebatinga corrupta. Bueno, nosotros vemos, ¿sí?, el abandono del sistema educativo y ahí tenemos los resultados. Sería
inaudito que tuviéramos otros resultados. Sería inverosímil que los resultados fueran diferentes, cuando el sistema educativo mexicano, de modo generalizado, ha sido abandonado. Bien, cuadro 1.2. Tasa de terminación en la educación media superior, cifras nacionales. Tenemos allí, estas cifras sí, existen actualizadas, hay que buscarlas. Coneval, INEGI, CONAPO, ¿sí? Tarea. Ciclo escolar 1990-1991 y tenemos el siguiente lustro, 1995-96 y el siguiente quinquenio, 2001 y el siguiente lustro, 2005-2006, que está en evaluación. La tasa de terminación de la educación media superior es 26.4. A tasa anual tenemos 42%, 2007-2008, 44%, 2010-2011, no sé por qué se omitió aquí un año, 47.1, y ojo, la buena noticia es que se va avanzando. Se ve una tendencia positiva. No todos son malas noticias, hay que ver esto con perspectiva. Y se ve un aumento gradual, pero sostenido. Hay que enriquecer esta tabla con los datos actuales para ver si esta tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy. Y superar esa tendencia, ¿no?, a la autoflagelación. Hay que tener los datos y ver si esta tendencia se ha mantenido, y son datos, por supuesto, dignos de reconocerse. No hay duda de que el estancamiento de la educación media superior sería uno de los lastres más pesados en los esfuerzos por abrir oportunidades a los jóvenes y propiciar el desarrollo social y económico del país. El párrafo es muy claro. No es alarmista, pero sin embargo señala una realidad que sí es muy delicada, ¿no? Yo les he dicho hace unos segundos, que ese sector, el más numeroso de la población, lo cual yo supone un reto en términos del diseño de políticas públicas, porque ahí tienen que estar orientados tus mayores esfuerzos. La cuestión es que es la población que se suma al trabajo y que es el futuro de tu fuerza laboral. Si tú no la educas, estás destinado a un serio problema en términos de la generación de la riqueza del país. Y el perfil que le ofrezcas a esa población es el perfil que vas a tener, de hecho, como nación en el siglo XXI. Ese es el reto, ¿no? Tanto por sus finalidades propias como por ser una pieza clave del sistema educativo nacional, la cual sirve como vínculo entre la educación básica y la educación superior. El fortalecimiento de este nivel será determinante en los años próximos. Por un lado, su adecuado desarrollo puede beneficiar al país, formando personas preparadas para desempeñarse como ciudadanos, así como para acceder a la educación superior o integrarse exitosamente al sector productivo. Una educación media superior deficiente, por el contrario, puede convertirse en un obstáculo que limite la adecuada formación de la población del país y que frene el crecimiento de la educación superior. De no desempeñarse de mejor manera su papel dentro del sistema educativo nacional, la educación media superior detendrá el avance del país en diversos frentes. A pesar de la contundencia de los datos, sí, son contundentes, por no decir deprimentes. A pesar de la contundencia de los datos y aún con los cambios efectuados hasta ahora en la organización de la Secretaría de Educación Pública, existe un grave riesgo de que la educación media superior no llegue a constituir la prioridad requerida. Ojo,
pese a la realidad tan crítica que manifiestan los datos, parece que no se está imprimiendo todo el esfuerzo del Estado para ponerle remedio. Las deficiencias existentes son muy serias y a diferencia de lo que ocurre en la educación básica y en la superior, y esto me consta, en la educación básica se pone mucho empeño, porque el tema analfabetismo sigue pesando mucho en términos políticos. Se busca combatir el analfabetismo. Hay una cifra durísima que no se logra abatir, pero que está en los rangos superiores de edad. O sea, esas políticas orientadas a los adultos mayores analfabetas como que no cuadran en una política definida. Pareciera, con todo respeto y de manera muy cauta se lo voy a decir, pareciera que el Estado busca combatir esa estadística del analfabetismo en México por la fuerza de la biología. Dice, bueno, ya que mueran, ese número se va a reducir. Ponen mucho empeño en la educación primaria, en la educación básica, porque el peso político del analfabetismo es muy duro y buscan combatirlo con la cobertura, muchas veces tomando malas decisiones. Por ejemplo, dividiendo una escuela en matutino y vespertino, que fue un golpe demoledor a la educación en el país. Debieron de mantenerse las escuelas de tiempo completo y hoy busca ponérsele remedio y como que no se encuentra, no se toman las decisiones correctas, como que no atina a hacerse los diseños adecuados. Bien, ¿por qué este abandono? ¿Por qué esta omisión? ¿Por qué este descuido, por decirlo de manera más amable, hacia este sector de la población, el más numeroso en términos demográficos? Si es de un carácter crítico, preguntas que están ahí en el aire, ¿no? Las deficiencias existentes son muy serias y a diferencia de lo que ocurre en la educación básica y en la superior, en la educación media superior no ha sido posible la construcción de una identidad y una serie de objetivos bien definidos para el nivel. El punto de partida para definir la identidad de la educación media superior en el país es encarar los retos que enfrenta. El camino que tome este nivel educativo deberá dar atención a estos retos, los cuales se resumen en lo siguiente. Tenemos 3 puntos muy claros: ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad y búsqueda de la equidad. Vean esos retos que están planteados desde el primer párrafo. Dice, primer reto, que la escuela no abandone al alumno, la cobertura. Ojo, allí donde esté la cobertura garantizada, pues vamos a ver la calidad. Hay que tener cuidado con el concepto de calidad. Yo tengo hay una clase en la facultad que habla sobre evaluación y calidad educativa, no sé si se les ha impartido a ustedes, y yo comienzo siempre con una revisión crítica del concepto mismo de calidad. Porque aplicado a la escuela, pues tienes que meter el freno de mano y decir, a ver, ¿qué es la calidad? ¿Qué es la calidad educativa? ¿Y cómo podemos abocarnos al cumplimiento de la calidad en el contexto de la formación humana? Porque en términos de mercado, la calidad es reducción de costos, estandarización, producción en masa, que no es posible aplicarlos a la formación humana. O sea, los procesos que hacen más eficientes y más efectivos y más competentes a las empresas para denominarse sus artículos como de calidad,
pues no son aplicables, no se pueden volcar simple y llanamente la realidad escolar. Yo no puedo estandarizar, yo no puedo reducir costos, yo no puedo eficientar y hacer más eficaz la educación con el imperativo empresarial, porque hablamos de una realidad diferente. Hablamos de una realidad diferente. Ojo, porque un concepto básico de la calidad de la empresa implica que el artículo quede obsoleto en tiempo predeterminado. ¿Cómo aplicas eso a un ser humano? Ya tiene 60 años. ¿Muérete? ¿O cómo? Lo ha planteado la propia autoridad económica, que es un peso enorme para las finanzas, el envejecimiento de la población. Y lo han dicho con todas sus letras. Es un auténtico agujero negro supermasivo. Cuando los ancianos comiencen a jubilarse de modo generalizado en los países del tercer mundo, los países en vía de desarrollo y también en el primer mundo. Cuando era presidenta del Banco Mundial, la señora Christine Lagarde lo dijo sin pelos en la lengua. Así. Y si nosotros lo traducimos esto, quiere decir que bueno, sé prudente, muérete a tiempo. Entonces, podemos aplicar este tipo de criterios así, pasándolos tal cual a la educación. No, no, claro que no. Y no es una cuestión de un posicionamiento ideológico, no, es la naturaleza de la realidad escolar. Forman personas, no artículos de consumo. Bien, pues la búsqueda de la equidad implica esta cuestión que señalan como identidad del grado del nivel educativo. ¿Cómo darle identidad? Pues homologando los contenidos, al menos, y estableciendo los marcos legales, institucionales, por los cuales van a ser medidos en su desarrollo. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los perfiles de los alumnos? ¿Y cómo evaluar a todo el nivel educativo si es tan diverso? ¿Cómo se le va a dar determinado grado de racionalidad, de institucionalidad, de formalidad a todas estas cuestiones? Su evaluación, sus contenidos, sus perfiles de egreso, es un reto institucional muy grande. En el apartado de cobertura tenemos lo siguiente. Dice, dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el país, porque no se pueden hacer políticas públicas prescindiendo de esta dimensión demográfica, el crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los próximos años se localizará en el nivel medio superior. La cobertura de la educación media superior debe entenderse como el número de jóvenes que cursa el nivel en relación con aquellos que se encuentran en edad de cursarlo. Traducción, lo que les acabo de señalar. Es el grupo de edad más numeroso del país y la infraestructura y los espacios físicos para garantizar la demanda no existen. ¿De acuerdo? Es el sector de la población de mayor número, de mayor crecimiento, ¿sí? Y es ahí donde deberían estar enfocadas las energías, no exclusivamente, pero es que hay un rezago histórico, se necesita poner remedio, se necesita invertir. El cuadro siguiente muestra el indicador de cobertura de la educación media superior desde el año 1990 y las proyecciones hasta el 2020. Incluye datos sobre el número de egresados de secundaria para poder dimensionar la demanda de servicios de la educación media superior y la tasa de absorción
que divide el número de alumnos de nuevo ingreso en la educación media superior entre los egresados de la secundaria. Asimismo, muestra la llamada eficiencia terminal, un reflejo de la deserción, que mide el porcentaje de alumnos que egresa del nivel respecto de los que ingresaron 3 años antes. Les adelanto una cuestión. Se pone poco empeño en este nivel educativo porque el Estado, porque el gobierno, porque las autoridades saben que va a ser abandonada debido a la inclusión de estos jóvenes al trabajo. O sea, que uno de los factores que marca el fracaso es el fracaso histórico de su población. Hay como una especie de bucle. Hay un verdadero dilema. O sea, que las acciones que se omiten necesarias para poner remedio a sus dificultades, a sus problemas, son parte de los problemas por los cuales no se puede superar. Es un verdadero retruécano, es un juego de palabras imposibles de resolver. O sea, se tiene que poner remedio cambiando la propia conducta de la autoridad. Como se van a salir y se van a incorporar al trabajo, no se le pone la importancia necesaria ni se ponen las acciones para ponerle remedio a esta situación. Pero es que el perfil económico del país implica, garantiza, casi como un destino, el abandono escolar en este nivel. Esta es la cuestión. Los jóvenes en situación de pobreza tienen que cooperar con los ingresos familiares, no pueden seguir estudiando. Y entonces empieza un problema que nosotros llamamos de tipo estructural. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pone remedio a esto? Porque desde el Estado no se pueden cruzar de brazos. Ustedes y yo podemos decir, maldición, y llenarnos de lamentos y ya. Pero el Estado tiene una obligación constitucional. Tiene un imperativo que es legal. Y los destinos del país dependen de las decisiones que se tomen, que son decisiones de Estado. Ojo, se necesita diversificar. ¿Se fijan el dilema? El grado de dilema de esta cuestión. Se necesita buscar el perfil de la población que abandonó la escuela y crear una oferta que sea adecuada para ese perfil. El joven que abandona la escuela por cuestiones de trabajo necesita caer a una red de seguridad que asegure que continúe estudiando mientras trabaja. O sea que se necesita diversificar la oferta. Y dicen que es uno de los problemas de este nivel. Es esa diversificación. Pues se necesita un diseño institucional flexible que permita dar cobertura a estos perfiles socioeconómicos de la población que se van a beneficiar de ellos y hacérselos llegar. ¿Se necesita la educación a distancia? Pues planéese educación a distancia con el marco institucional necesario, los perfiles de egreso y de evaluación necesarios y désele la oportunidad a esta población de continuar con sus estudios. ¿De acuerdo? Bien, egresados de secundaria 1990-1991, 1.176.290. Tasa de absorción 75.4%. Deserción 18.8%. Eficiencia terminal, vamos otra vez con la mitad, 55.2%. Cobertura 35.8%. Es un número espantoso, ¿no? Que tengas una cobertura a nivel secundario de 35.8%. Menos mal que es en la década de los 90, ya inicios de la década de los 90. Vamos avanzando por un mayor contraste hasta el 2020-2021. Egresados de secundaria, en números totales, 1.747.103 alumnos. La tasa de absorción ha aumentado
98.8. Deserción, ahí se mantiene, aunque ha descendido marginalmente hasta el 15.4%. ¿De acuerdo? Eficiencia terminal, se ha avanzado, pero no lo suficiente, 62.2%. La cobertura, se ha avanzado, pero hay un reto importante, porque la cobertura rosa es 76%. ¿De acuerdo? O sea que cada nivel plantea retos que hereda el siguiente nivel. Y si se dan cuenta, la cobertura, y ya no digamos la calidad, también es un reto para el nivel secundario. Los datos muestran que en el escenario tendencial que consideró la pasada administración federal, la cobertura de educación media superior pasaría de 58.6 a 65.0. Ojo, no, porque lo que he leído son proyecciones. Corríjaseme la nota ahí. Hay que ver los números reales. Dice, a lo largo de la actual administración, la eficiencia terminal y la deserción prácticamente no tendrían cambios. O sea que aún en la proyección, el panorama es triste. El cuadro es revelador de que al menos entre 1995 y 2006, el problema de la falta de cobertura en la educación media superior ha obedecido a la deserción y la baja eficiencia terminal, antes que a la incapacidad del sistema de absorber a los egresados de secundaria. Ojo, ahí están las instalaciones, ahí están los maestros. Ahí está la identidad curricular. Ahí están los recursos. Pero el alumno presenta un serio problema de fracaso escolar. ¿Quieren saber cuál es el principal factor de abandono escolar en México? El embarazo infantil. Entonces hay una cuestión ahí crítica que implica a este sector de la población que se tienen que implementar políticas públicas y esta cuestión pasa por, voilà, la educación. Se tiene que profundizar mucho en el conocimiento del cuerpo y la sexualidad humana y en el cuidado de uno mismo en ese plano, en todos los niveles educativos. Son problemas de corte cultural que impactan gravemente en el perfil económico y social de México y que marcan definitivamente el destino de este país. Y tiene un elemento, no voy a decir mágico, pero tiene un elemento fundamental para ponerle remedio. La educación. Si hemos tratado vamos, si queremos reducir esta clase se llama dilemas institucionales. Porque, fíjense, vemos las enormes dificultades que tiene la educación, vemos los problemas que lo condicionan, pobreza, desigualdad, el trabajo infantil, etcétera, etcétera, y resulta que el remedio está en más educación. Hay un bucle. Bueno, ¿cómo ponerle remedio a esto? Es el diseño institucional. Es el diseño institucional. Plantea determinados perfiles de población, se ataca, se da cobertura a este problema con un determinado diseño institucional y se te abandona la escuela. Los alumnos fracasan. Necesitas una reforma integral. Se necesita un cambio estructural. Se necesita una transformación del país. Se necesita una transformación del país. Yo he planteado ya algunas veces que se necesita un ministerio, se necesita una secretaría general de desarrollo cultural en el que esté subsumida la Secretaría de Educación Pública, se encuentren todas las secretarías planteadas o enfocadas al arte, la educación, a la cultura, al teatro, en ese ministerio, sí, que tiene el nivel de ejecutivo, que tiene el nivel máximo de autoridad en México,
que revise el estado de la cultura, los actores, y que encaucen en una ley de desarrollo cultural lo que tenemos que hacer por esta nación. No es posible que el maestro se esfuerce, el maestro tenaz y comprometido se esfuerce por educar a sus alumnos y en el contexto, en el espacio público, los distintos actores de los medios de comunicación, del deporte, del arte, se dediquen a destruir lo que hace el maestro. Que el político, que el artista, que el deportista, que el comunicador, el periodista, el cine y todos los productos, todos los contenidos culturales contradigan el esfuerzo de la educación. Porque entonces la educación está rodeada de enemigos. No puedes tener éxito en la educación cuando fracasas en todas las dimensiones de la formación del ser humano. Parece que la educación en México está llena de enemigos, porque tú prendes la televisión y ves unos contenidos chatarras espantosos que promueven la estupidez humana, que sacan enormes dividendos de mantener idiota a la población, y que lo que consumimos por medio de la música, los medios audiovisuales, sean un auténtico atentado a la inteligencia humana. Entonces, ese Ministerio de Cultura, de Desarrollo Cultural Nacional, tiene que poner remedio a eso. Dice, espérame, tú tienes derecho a difundir los contenidos que quieras, pero no tienes derecho a atentar contra la inteligencia humana. No tienes derecho a atentar contra la educación y la formación de los futuros mexicanos. Entonces, sí puedes cantar lo que quieras, pero no puedes atentar contra la inteligencia, la formación y el desarrollo intelectual de las futuras generaciones. No te puedo dar derecho a atentar contra eso, porque atentas contra el derecho de terceras personas a disfrutar de la cultura y de los medios que le permitan expresarse plenamente como un sujeto libre. Vamos a ver. No creo que prospere porque sería una institución que tendría plenos poderes en la censura. Y hoy la libertad, hasta ofender, hasta la ofensa, hasta los delitos de lesa cultura parecen estar en boga. Toleramos hasta lo intolerable, pues. Bien, dice, a partir del año base de la estimación, las tasas de absorción son superiores al 98%. Este favorable balance entre egresados de secundaria y nuevos alumnos en la educación media superior fue posible gracias a las amplias inversiones que se efectuaron en el nivel en la segunda parte de los 90. Mantener este equilibrio significará que en los años próximos se deberá reanimar el crecimiento de la oferta educativa, uno de los puntos claves que nos señalan, toda vez que el número de egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 1.8 millones de alumnos en 2010, lo cual es una buena noticia, pero tiene sus asegúnes en el apartado de la calidad. Al comparar los datos sobre cobertura en México con los de otros países, se observan tendencias que no son favorables para nuestro país. Ojo con estos contrastes de los que les hablaba. A partir de cifras de la OCDE, se elaboró la siguiente gráfica que ilustra el avance de cobertura en diversos países a lo largo de las últimas décadas. Para tal efecto, se muestra el porcentaje de la población que en 2004 había concluido la educación media superior o equivalente en dos grupos de edad, 25 a 34 y 45 a 54 años. Vemos la tabla y estamos en condiciones de ir cerrando la clase, ¿sí? Sí vemos que la población que concluyó la educación media superior en 2004, porcentaje por grupo de edad, y tenemos entre 25 a 34 años y este grupo de 45 a 54 años. Téngase
Tengas el cuidado de voltear la gráfica, ¿sí? Para ver ustedes los países como Canadá, Grecia, Irlanda, Italia, Corea, ¿de acuerdo? Y veamos la gran distancia que hay de México, ya no digamos a Turquía, que ha avanzado, ha avanzado. Veamos Brasil, la forma como ha evolucionado. Y veamos Chile, los grandes saltos, verdaderos saltos, que tiene entre la edad de 45 años una generación anterior, pues, al grupo medido. Dice, bueno, acá tenemos la historia de la educación de Chile y acá tenemos el presente de la educación de Chile. Vean el gran salto, espectacular salto de Corea, que hacia la década de los 80, déjeme decirle, tenía un salario y un nivel de desarrollo económico inferior a México. Inferior a México. Puso todo énfasis en la educación y resulta que Corea tiene este nivel de desempeño en la educación media superior en los grupos de edad de 45 a 54, que son las personas ya adultas, que han pasado ya todos los niveles de educación y son la fuerza laboral. Bien, y vean el salto de la nueva generación en el rango de 25 a 34. Y veas el caso de México. Tengas en cuenta, por ejemplo, el enorme contraste que hay con Canadá, que tiene muchos años de poner todo el empeño en la formación educativa de su población en el rango de edad de los 45 a los 54, que no se encuentra tan lejana al rango de los 25 a 34, y sin embargo han encontrado la brecha para fortalecer ese nivel educativo, para mejorar todavía más. Y veamos el enorme contraste que hay con nuestro país. ¿Por qué si las autoridades tienen los datos? ¿Por qué si las autoridades tienen el panorama y conocen la problemática? ¿Por qué no tienen las fuerzas y los recursos para ponerle remedio a esto? Este es un documento diagnóstico con fundamento para el diseño de las instituciones y emprender las acciones de Estado necesarias para mejorar esto. No es un artículo de periódico donde se haga una denuncia y quede ahí. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se apuesta al atraso cultural, al atraso educativo, al fracaso escolar y a la fuerza o mano de obra barata y poco educada? ¿Responde a un diseño de país? ¿Responde a una apuesta económica? ¿Responde a un futuro como nación que se considera correcto? O sea que para el futuro tenemos que ser sí o sí un país pobre con salarios de hambre, con un sistema educativo en crisis, tronado. Bueno, vamos a dejar ahí la pregunta en el aire. Vamos a tratar de entender esto en las próximas sesiones. Por el momento creo que es suficiente, se ha alcanzado el objetivo. Que queden preocupaciones en su mente, que sean preocupaciones genuinas. Lean el documento, hagan el resumen, súmenle los artículos necesarios y sobre todo mantengan esta actitud filosófica de preguntas abiertas que están allí, que te van preocupando
¿sí? Y que no tienen como fin que lo respondas ya, con una respuesta definitiva. No, no, no. Están allí gravitando como parte de tus preocupaciones y que te mantienen despierto a la búsqueda de información. Esas son las preocupaciones filosóficas y su fin no es ponerle fin, ¿no? Ha sido un gusto, como siempre, pues poder saludarlos. Les pido por favor que se cuiden mucho. Llega el semáforo verde, pero no significa que se haya acabado con la pandemia. Vamos a estar mucho tiempo más con esta situación de emergencia. Hay que ser congruentes. Entiéndase, creo que se entiende hoy mejor que nunca que ustedes forman parte de una élite cultural que debe de influir positivamente a las personas que los rodea para decirles, hey, es tiempo de guardar, de ser muy prudentes, de cuidarnos, porque cuidándonos nos cuidamos todos, ¿no? Cuidándome a mí, yo me responsabilizo y cuido a la comunidad. Insisto, le mando un abrazo, cuídense mucho, ha sido un placer y nos vemos hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias. A ustedes.